Un Estado en las garras del neocolonialismo no es dueña de su propio destino. Bienvenidos a nuestra presentación del contenido Neocolonialismo en América Latina, de la doctrina Monroe y el destino manifiesto a la diplomacia del Gran Garrote, de la Cátedra de Historia de las Relaciones Internacionales 1, Grupo Teórico 02. Hacemos una atenta invitación a prestar atención a los diferentes puntos a exponer. Como todo hecho, tiene sus antecedentes. A continuación, los puntualizamos. La independencia de las colonias de América a finales del siglo XVIII. América fue conquistada y colonizada por potencias europeas. Luego, una vez lograda la emancipación política, comienzan a independizarse. La primera de todos fue los Estados Unidos, que declaró su independencia en el año de 1776. Como segundo, la inestabilidad política y dependencia económica en América Latina. Una vez independizadas las colonias de América, estas se encontraban sumergidas en pobreza, anarquía y una dependencia económica como herencia de la conquista y colonización europea. Como tercero, la Revolución Industrial. Tanto las potencias europeas y Gran Bretaña vivían en un periodo de esplendor económico, como consecuencia de la Revolución Industrial. Eso incentiva la búsqueda de nuevos mercados y la reconquista de las antiguas colonias españolas. Como cuarto, el imperialista. Dirigentes políticos e intelectuales de las potencias mundiales inician de difundir ideales imperialistas mediante la implementación de estrategias políticas y económicas, según sus intereses. El Gran Garrote, política implementada por Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, la cual en la práctica significaba intervenir militarmente en la expansión de los monopolios y explotación de los recursos naturales en las antiguas colonias de América Latina. Como cualquier hecho histórico, se necesitarán de protagonistas que, mediante sus acciones o intervenciones, permiten que se desarrolle este mismo. Iniciaremos con John Quincy Adams, quien además de haber sido el sexto presidente de los Estados Unidos y secretario del Estado en la presidencia de Monroe, fue partícipe en la creación de la doctrina Monroe, además de haber estado en contra de la propuesta de Canning, personaje que conoceremos más adelante, que consistía en una cooperación entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Ante esto, Adams decidió proponer una política unilateral que daría mejores resultados en los intereses del país norteamericano. Sin embargo, es el presidente James Monroe a quien se le atribuye la propuesta de la doctrina Monroe ante el Congreso y lograr que América se desintegrara del imperialismo europeo. Además, sería Estados Unidos quien brindaría protección a la soberanía de los países emergentes en la región. Tal como se mencionó anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, George Canning, es otro personaje importante en esta parte de la historia, ya que quería asegurar un acceso comercial para Gran Bretaña dentro de América Latina. Este fin se encontraba tras su propuesta, en donde Estados Unidos y Gran Bretaña no se expandirían en los nuevos territorios. Cabe mencionar a John O'Sullivan, quien era un periodista. Justificó el ideal de la expansión territorial de Estados Unidos a través de la publicación de una revista,
por lo que denominó a esta ideología como Destino Manifiesto. En cuanto al presidente Rutherford Hayes, fue quien añadió un primer corolario en la doctrina Monroe. Sostenía que todo canal interoceánico tenía que estar bajo el control de Estados Unidos, y así se evitaría intervenciones europeas. Otro presidente que se debe destacar es Theodore Roosevelt, pues este personaje promovió una política internacional que consistía en la libre intervención de Estados Unidos en los países latinoamericanos, ya que los consideraba dependientes de Norteamérica. Con respecto a los países que más se destacaron en este contexto, es primordial mencionar a Estados Unidos. Este país hizo uso de la doctrina Monroe no solo para detener el colonialismo, sino para usarlo como herramienta ante sus intereses hegemónicos de expandirse en América Latina, mediante intervenciones militares, económicas y políticas. Seguidamente, con The Big Stick o el Gran Garrote, lograría disponer sobre otros países mientras violentaba su soberanía y autogestión. España, otro país de interés por sus intenciones de mantener sus derechos en el Nuevo Mundo, aunque, con la ayuda de la Santa Alianza mediante apoyo militar, hubiera obtenido el control de nuevo, ya que no poseía capacidad financiera ni militar para reconquistar por la vía de las armas a los territorios ya colonizados. Gran Bretaña inició con una alianza junto a España. Sin embargo, su estrategia fue cambiada por una nueva, en donde establecería relaciones con los estados de Latinoamérica para concluir en una política autónoma junto a Estados Unidos y estar en contra de las intervenciones de Europa. En el caso de Inglaterra, esta mantenía una preocupación ante la posible ayuda que la Santa Alianza le brindaría a España y así adueñarse nuevamente de los países colonializados. Ahora que conocemos los antecedentes y los actores que permiten que este acontecimiento se lleve a cabo, pasamos al desarrollo del contenido. El neocolonialismo en Latinoamérica tomó lugar principalmente en la segunda mitad del siglo XIX. Las potencias europeas tenían el objetivo de tener poderío territorial y económico a través de la reconquista de muchos estados subdesarrollados. Esta nueva forma de colonialismo tiene influencia en materia económica, política, lingüística, ideológica, cultural e imperial sobre otras naciones. Con la iniciativa de difundir el ideal imperialista, refiriéndose a una expansión de las metrópolis sobre las antiguas colonias, dicha expansión, por consiguiente, se ejerció tanto en África y Asia como en América Latina. A raíz de esto, se buscaba garantizar la estabilidad económica de los países desarrollados, generado por hombres blancos a quienes se le atribuían las responsabilidades de expandir la civilización en países subdesarrollados. Sabiendo de qué se trata el neocolonialismo, ahora se necesita conocer el origen y desarrollo de este en América Latina. Se debe comprender ciertos puntos fundamentales que permiten su llegada a la región. Para esto se debe explicar el proceso que se lleva a cabo desde la doctrina Monroe y el destino manifiesto a la diplomacia del Gran Garrote. Para 1800, en Europa, ante la derrota de Napoleón Bonaparte, se crea una alianza militar, llamada la Santa Alianza, entre potencias europeas, Rusia, Prusia y Austria, creada en el Congreso de Viena en el año de 1815, con el objetivo de restaurar la Europa prerevolucionaria. Por otro lado,
Mientras en América se había iniciado el proceso de emancipación política en las colonias, la Santa Alianza trató de restaurar el antiguo pacto colonial en estas naciones. Sin embargo, no tuvo éxito por la oposición de Inglaterra, que deseaba conservar libertad de comercio con dichas naciones. Es por esto que le ofrecen una propuesta por medio de Canning, ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, a Estados Unidos, con el fin de frenar el expansionismo norteamericano. Ante el voraz apetito de las potencias europeas sobre los territorios americanos, a fines de 1823, el presidente James Monroe proclamó la llamada Doctrina Monroe, que con la introducción de la frase "América para los americanos" pretendía garantizar que ninguna potencia europea reclamara territorios en todo el continente. De este modo, se advertía que la región quedaba bajo el protectorado exclusivo de Estados Unidos. Desde el principio, Estados Unidos tenía muy claro su objetivo: el expansionismo en América, ya que desde finales del siglo XVIII ya había firmado varios tratados para fijar límites con Canadá, comprar el territorio de Luisiana. Con esto se da inicio al comienzo de la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, además de reclamar los territorios de Florida. La doctrina Monroe, que en sus postulados básicos no perseguía otro fin que la expansión de los Estados Unidos y a su vez el interés por Latinoamérica, este país aseguró su expansión territorial, robustecida luego por el Destino Manifiesto. ¿Destino Manifiesto? Surge como un ideal de la oposición entre la contrarreforma española y la modernidad reformista de los británicos, vinculándose así con el protestantismo. Esta doctrina fue recogida por los norteamericanos, en la que justifican la expansión territorial de Estados Unidos, considerándose un pueblo escogido por Dios y destinado a expandirse, y como miembros de una raza superior, ayudar a que las razas inferiores progresaran. Se aplica esta concepción a la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, que va desde el río Bravo hasta Canadá, aplicando a su misma vez la doctrina Monroe. Sin embargo, anteriormente se mencionó que desde inicios del siglo XVIII ya obtendría territorios mediante la compra de Luisiana en 1903 y Florida en 1819. Así, ya había fijado límites con Canadá. Luego, obtuvo en 1845 a Texas. Abierto a su apetito expansionista e imbuido ya por el espíritu del Destino Manifiesto, traza límites occidentales en las montañas rocosas y estableció la frontera entre las secciones británica y estadounidense del territorio de Oregón en 1846. Poco después, debido a la cesión mexicana que se da entre 1846 y 1848, obtiene Alta California y Nuevo México. Y más tarde compra la Mesía, también a México, en 1853. Por último, para completar su expansión y llegar a su forma actual, Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867 y se anexionó la República de Hawái en 1898. Por otro lado, se llevan a cabo corolarios en la doctrina Monroe,
que influyen en Latinoamérica. El presidente de Estados Unidos, Ulysses Grant, amplió esta doctrina cuando prohibió la transferencia de territorio europeo en América de una potencia a otra, mientras que el presidente Rutherford Hayes en 1880 la extendió aún más, al sostener que todo canal interoceánico en referencia al Canal de Panamá debería estar bajo el control americano. La Guerra Hispano-Norteamericana, considerada como el comienzo de la era imperialista de los Estados Unidos, en donde España no solo perdió una guerra con los norteamericanos en 1989, sino también sus últimas posesiones coloniales en América. El expansionismo norteamericano, que comenzó en el Caribe y luego se extendió hacia Centroamérica con el proyecto de abrir un canal interoceánico en Nicaragua y Panamá. A principios del siglo XX, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, promovió una política exterior agresiva a través de un activo intervencionismo en los países vecinos, como desembarco de tropas, ocupación de puertos y el control de aduanas. Esta diplomacia norteamericana fue conocida como la política del Gran Garrote, o Big Stick. A partir de allí, las intervenciones en asuntos latinoamericanos fueron muchas. Estados Unidos intervino en Venezuela en 1902, en donde impuso el control de las aduanas. Además, obtuvo el Canal de Panamá y se lanzó a desarrollar el poderío naval de los Estados Unidos. En 1903, en Cuba, implementan la Enmienda del Platt, en la que establecía los derechos para la intervención en la isla, y sus actos serían no cuestionables. Intervinieron en Honduras. Este país era deudor de bancos europeos y Estados Unidos se compromete a pagar, a cambio del control de la aduana hondureña. Además, enviaron marines a Nicaragua, México, Haití y República Dominicana. Es así como estas formas de ejercer la diplomacia y el control político de Estados Unidos en América Latina le convirtieron en la potencia hegemónica del mundo capitalista desde la primera mitad del siglo XX. En conclusión, el neocolonialismo es sin duda un suceso que ha marcado la historia de América Latina, que debido a la inestabilidad económica y política que se encontraba en las naciones, fueron víctimas de un aprovechamiento por los voraces deseos de expansión y a su vez de poder y dominio, a través de la implementación de políticas exteriores e ideologías que llevaron a Estados Unidos a convertirse en una potencia hegemónica en la región y el mundo, provocando grandes estragos en la política, economía y cultura de las naciones latinoamericanas.